Muy buenas, hoy vamos a ver la segunda parte de teoría de gravitación que va a tener que ver con la conservación de la energía. La conservación de la energía la hemos visto en otros contextos distintos, parecidos, y básicamente nos era una especie de truco muy útil cuando no podíamos sacar las ecuaciones del movimiento porque no se trataba, por ejemplo, de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordad que cuando tenemos fuerzas que tienen un valor constante, entonces eso implica que la aceleración pues también tiene un valor constante. En general puede ser en varias dimensiones. Y aquí había varias posibilidades, ¿no? Si la aceleración va en la misma dirección que la velocidad, tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si no es así, pues en general lo que tendremos es un movimiento parabólico. En ambos casos sabemos cómo sacar las ecuaciones, cómo determinar la posición y la velocidad en cada instante del tiempo, pero cuando esto no es así es mucho más complicado. Y hasta ahora, para nosotros, cuando tratábamos la gravedad, ¿qué ocurre? Como dijimos en el anterior vídeo, lo que teníamos es que la fuerza de la gravedad era básicamente el peso, la masa, por la aceleración de la gravedad, y esta aceleración de la gravedad era constante. Como la aceleración de la gravedad era constante, lo que aplicábamos en todos los problemas de caída libre, etcétera, era un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o cuando teníamos un lanzamiento oblicuo, pues las ecuaciones del movimiento parabólico. Pero ahora esto ha cambiado, porque ahora yo sé que esta aceleración de la gravedad depende de la distancia a la que está el proyectil del centro de la Tierra. Y cuando tenemos proyectiles que se alejan mucho del centro de la Tierra, ¿vale? Que son capaces de subir una distancia considerable, típicamente pues por encima de unos 500 kilómetros sobre la superficie. Entonces esto ya, la aproximación de que la G vale 9,8 es muy mala. Ok, ¿y qué podemos hacer en ese caso? Bueno, en ese caso ah, tendríamos, o sea, tengo que intentar ver cómo cambia esta distancia. Imaginemos que lanzamos un proyectil, como hacíamos normalmente en caída libre, lo lanzamos hacia arriba y esperamos que en algún momento caiga hacia abajo. Solo que en vez de lanzar, pues como lanzaríamos una pelota a, yo que sé, a 20-30 kilómetros por hora, lanzamos un cohete a una enorme velocidad. De forma que es capaz de subir a una altura enorme. Bueno, tendría que intentar ver cómo cambia esta distancia que hay hasta el centro de la Tierra con respecto al tiempo. Quiero saber o sea, cómo va a ir de alguna manera frenándose y luego cómo va a ir cayendo. Bueno, si yo quisiera hacerlo, ¿cómo se puede hacer esto? La manera dura sería decir, oye, la fuerza que es masa por aceleración. Y la aceleración sé que es coger la posición y derivarla dos veces. La posición en este caso la hemos llamado R, ¿no? Este eje de aquí, la distancia al centro, y tendría que coger y esta R que va cambiando en función de t, derivarla dos veces. Y esto sería igual a m, y la g va cambiando también en función de la r. Esta r que también va a ser función del tiempo. En realidad, no lo he puesto, pero aquí esto está en módulo. En realidad, la aceleración de la gravedad iría hacia abajo, no en la dirección que R crece, sino en la que decrece, así que aquí iría un menos, ¿no? Y entonces tendría que tachar las m, no importa la masa del objeto, como típicamente, y tendría que resolver esta ecuación. O sea, encontrar una función que cuando la derivo dos veces me dé prácticamente lo mismo que esa función inversa al cuadrado.
Esto, vosotros sabéis las derivadas de muchas funciones, pero por más que probéis, no vais a encontrar ninguna que cumpla esto. De hecho, la solución de esto es tremendamente complicada. No hay ninguna función de las que uno conoce de forma sencilla que te dé R en función de tiempo. Si uno busca, por ejemplo, en ChatGPT cuál es la solución de esto, por ejemplo, para el caso más sencillo, que es dejar caer algo desde una cierta altura, pues le sale que viene dado por el coseno al cuadrado de una cierta función, que esa función resulta que sería la que me saldría de despejar esta ecuación, que no hay manera de despejarla. Vamos, que esto solo lo puede ir haciendo un ordenador paso a paso, con miles de operaciones. Bueno, una locura. Vamos, esto es una auténtica fumada. No podemos hacer esto. O sea, los tiempos de mi altura en función del tiempo es altura inicial y, por ejemplo, si dejo caer algo menos 4,9t cuadrado, esto que era súper sencillo, ahora no lo puedo hacer. Vaya por Dios. Bueno, hay maneras de hacer las cosas. Y la gran observación aquí, como ya hemos visto en el tema anterior, se llama la conservación de la energía. Si os acordáis, a ver, vamos a dejarnos ahora de estas rayadas de aquí, que son para que veáis que el problema realmente sería mucho más chungo que antes, porque ya no es un MRUA. La aceleración va disminuyendo conforme subes. Entonces, lo que hace, por ejemplo, un ordenador cuando resuelve esto es que parte el problema en trocillos súper chiquitillos y en cada uno aplica un MRUA con la aceleración que hay en ese punto, pero eso es un dolor. Ok, conservación de la energía, ¿cómo funciona? Pues tengo que encontrar una energía potencial gravitatoria. Vale, y uno puede decir, pero si yo ya me sé la fórmula de la energía potencial gravitatoria, hombre. De la energía potencial gravitatoria decíamos que era masa por aceleración de la gravedad por altura. Pero claro, esto solo valía, ¿vale? Si la aceleración de la gravedad era constante. Esto lo sacamos poniendo que la fuerza era m por g con g constante. ¿Y dónde vale que la g es constante? Pues cuando no me alejo mucho de la Tierra, ¿vale? Esta fórmula solo si estoy muy cerca de la superficie, en este caso, por concretar, la superficie terrestre, que es donde vamos a hacer casi todas las situaciones de interés, ¿vale? Entonces, ¿esta fórmula está bien? Oh, sí, esta fórmula está bien, claro. O sea, si no tendría sentido que hubiéramos dado algo que no esté bien. Pero ahora no nos va a valer. Entonces, hay que recordar un pelín cómo iba esto. Mirad, la conservación de la energía se basa en que hay una cantidad que se llama energía mecánica, que era la cinética, ¿vale? Más la energía potencial que permanece constante siempre. Si no hay lo que llamábamos fuerzas no conservativas, rozamientos, etc. ¿Vale? ¿Y esta energía potencial cómo la sacaba? Si os acordáis, la energía potencial, ¿vale? Que dependía de dónde estás, tenía que ser una función que cuando la derivase y le cambiase el signo, me diese la fuerza. ¿Vale? Esta era la definición que, como era simplemente un resultado intermedio, quizá no nos acordamos, ¿vale? Pero si uno repasa cuando demostramos la conservación de la energía, usamos este resultado. Esto básicamente, ¿cómo se lee en cristiano? Pues lo que quiere decir es que las fuerzas siempre apuntan en la dirección que disminuye la energía, ¿no? O sea, la derivada me dice para dónde crecen las cosas, si le cambio el signo,
Me dice para dónde decrece. Siempre apuntan en la dirección que decrece la energía. De modo que me da otra forma de entender el mundo, ¿no? O sea, cuando yo digo que dejo una bolita y cae al suelo, lo puedo... No, la dejo caer y yo sé que va para abajo. Lo puedo entender de dos maneras. Una manera es que la fuerza de la gravedad va para abajo, le empuja hacia abajo. Y otra manera de entender el mundo es que aquí la energía potencial es mayor, de hecho la altura es mayor, y aquí la energía potencial es abajo menor. ¿Y las cosas hacia dónde se mueven? Se mueven hacia donde hay menor energía potencial. ¿Vale? O sea, que puedo entender que las cosas van hacia donde les empuja una fuerza o hacia donde la energía es menor. Bueno, todo esto, ¿vale? Es simplemente para explicar que ahora debería hacer algo similar. Tendría que encontrar una función que cuando la derive y le cambie el signo me dé la fuerza. Pero bueno, nosotros sabemos que si está lo contrario, por así decirlo, lo inverso de la derivada, es la primitiva. Entonces, esa función que yo quiero, ¿vale? Va a ser simplemente la primitiva de la fuerza. Vale. En este caso, la fuerza gravitatoria, ¿vale? ¿Cuál es? La fuerza gravitatoria, hemos dicho que es G por M partido de R al cuadrado en módulo. Y ahora sí que debo tener en cuenta el sentido, ¿vale? A la hora de sacar la energía. Como la fuerza gravitatoria va en la dirección que disminuye la distancia al centro, aquí le voy a poner un menos, ¿vale? Es importante indicar si va para arriba o para abajo. Cuando yo hago la primitiva de 1 partido de r al cuadrado, la primitiva de r a la menor 2, sumo 1, r a la menos 1 partido de menos 1. Entonces, es fácil darse cuenta que la energía potencial gravitatoria, y esta es la fórmula importante de hoy, es menos g por m partido de r. Básicamente, ¿por qué? Porque la derivada de 1 partido de r es menos 1 partido de r al cuadrado. Esta es la fórmula importante. Bueno, aquí hay alguna cosilla que comentar que es tremendamente relevante. Mirad, aquí he hecho un poquito de trampa porque siempre que haces una primitiva, acordaros que debería haber una constante que yo puedo sumar. Bueno, esto va a pasar siempre que haya energías. Las energías realmente son importantes porque puedo aplicar la conservación de la energía. Es un concepto más abstracto que el de fuerza, ¿vale? La fuerza es como un empujón, si uno se lo quiere imaginar, ¿vale? Pero fijaros que en términos de la energía lo que ocurre es que me fijo en cómo varía. Entonces, el valor de la constante da absolutamente igual para los cambios de energía, pero es importante poner siempre la misma. Entonces, a ver, toda la presentación hasta aquí soy perfectamente consciente de que es muy abstracta, ¿vale? Pero la teníamos que hacer para saber un poquito de dónde salen las cosas, quien lo quiera entender. Ahora vamos a resumir qué es lo importante aquí. Mirad, lo importante es lo siguiente, es que si solo actúa la fuerza de la gravedad, no hay pues, todo lo que es caída libre, etcétera. No hay rozamientos de ningún estilo. Pues yo qué sé, si lanzas un cohete y tienes en cuenta el rozamiento con la atmósfera, pues hay que hacer algunas correcciones. Pero es verdad que en el espacio exterior, sobre todo cuando, por ejemplo, movimiento planetario, etcétera, además, ese rozamiento esencialmente no existe, básicamente porque el espacio está esencialmente vacío. Bueno, pues si solo actúa la fuerza de la gravedad, ¿qué ocurre entonces? Hay una cantidad que es la energía mecánica, que es la cinética
más la potencial que permanece como, que permanece constante, que vale lo mismo al final y al principio. Esto es importantísimo. Vale, ¿y cuánto vale esa energía potencial gravitatoria? Esa energía potencial gravitatoria, la fórmula que va a tener es menos G por M partido de R, donde R es la distancia entre las dos masas. Pero claro, esto puede confundir porque una energía negativa, ¿qué quiere decir eso? Suena hasta turbio, ¿no? Bueno, eso lo único que quiere decir es que hemos escogido, ¿vale? ¿Vale? Que en el infinito, ¿vale? Donde R es infinito, la energía potencial es cero, ¿vale? Hemos escogido que el origen de las energías esté ahí. Esta fórmula es importantísima, ¿vale? Entonces, en esta fórmula de aquí lo que va a ser constante es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos G por M partido de R. Si estoy cerca, si estamos cerca de la superficie terrestre, podría seguir usando esta fórmula de aquí, ¿vale? M por G por la altura con respecto a la superficie. Normalmente la altura en este tema la vamos a llamar H, la altura con respecto a la superficie. Acordaos que, por ejemplo, esto es habitual también en órbitas circulares. Cuando tengo un satélite que orbita, por ejemplo, por fuera de la Tierra, hay veces que damos la distancia al centro, que era lo que llamábamos R pequeña, y hay veces que lo que damos es la altura con respecto a la superficie. Y la relación entre ambas tiene que ver con el radio del planeta. Era H va a ser el radio de la órbita, la distancia al centro de la Tierra menos el radio del planeta. Bueno, pues si estamos cerca de la superficie terrestre, esta fórmula tiene que valer. Pero aquí, en H igual a 0, la energía potencial escogemos que valga 0. O sea, nuestro origen lo cogemos en el suelo. Como hemos escogido el origen de la energía en sitios distintos, lo que no podemos hacer en ningún caso es mezclar esta expresión con esta de aquí. ¿Vale? Si queremos, voy a mostrar en un segundito que son consistentes las dos fórmulas, de dónde sale una y la otra. Mirad, que la energía potencial gravitatoria sea menos G por M partido por R, ¿qué quiere decir? Básicamente, si pinto la energía potencial menos G por M partido por R en función de R, de la distancia al centro de la Tierra, esto es un número, G por M. Y la gráfica de menos 1 partido por R o de menos 1 partido por X, si queréis, sería algo así. Conforme R va a infinito, la energía potencial se hace cero, y cuando R se hace muy pequeña, este número se hace súper grande y negativo. ¿Ok? Entonces, en el centro de la Tierra, eso no es así, porque o sea, si hubiera una masa puntual en el centro de la Tierra tan grande, pues la energía tendería a hacerse ahí infinita, cerca, justo al lado de la masa, y luego pues vemos que va aumentando, ¿vale? Que es lo que uno espera, que conforme se separa de la Tierra, esa energía potencial se haga mayor, como siempre. Claro, ¿qué ocurre si yo estoy cerquita de la Tierra? Si yo estoy en el suelo, ¿vale? Entonces, el valor de la distancia al centro de la Tierra es el radio de la Tierra. Y si salto un pelín,
¿vale? Si me muevo un pelín, como los problemas típicos que hacíamos de algo que sube 10 metros, entonces estoy a una distancia del centro de la Tierra que es RT más H. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí me he movido una pequeña distancia H y la energía potencial, no sé si lo veis, ha subido aquí un pelín. Vale. ¿Cuánto ha subido esto rosa si lo hago grande? ¿Vale? Si esto que se ve aquí yo lo hago grande, fijaros que tendría una especie de triángulo, donde lo que me muevo hacia la derecha es H. Aquí está la variación de la energía potencial gravitatoria, lo que ha cambiado conforme yo me he movido. Ah, y esto es prácticamente recto porque es un trocito muy pequeño, ¿vale? Y entonces puedo aplicar lo que yo ya sé, que la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿vale? Va a ser, o sea, lo que subo aquí va a ser más o menos la pendiente por lo que avanzo. La pendiente es la derivada. Amigo, y la derivada de esto de aquí, ¿cuánto es? G por m es constante. La derivada de menos 1 partido de r es 1 partido de r al cuadrado. ¿Y qué nos queda? Nos queda g por m partido de r al cuadrado por h. Pero claro, la derivada no en cualquier sitio, sino ¿dónde estoy calculando la derivada? En este punto de aquí, cuando la r vale el radio de la Tierra. Así que, ¿cuánto vale esta variación de energía potencial? Pues fijaros, me queda al final que es esta m pequeña, si la veis aquí. La voy a poner aquí. G por m partido de la r pequeña vale el radio de la Tierra, G por m por el radio de la Tierra al cuadrado y por la altura. Y esto es la gravedad superficial, simplemente, y me queda la misma fórmula de antes. ¿Vale? Bueno, he dicho que no iba a haber muchas más derivaciones y ha vuelto a haber otra aquí. Importantísimo, la fórmula importante entonces son estas dos. ¿Vale? Conservación de la energía y energía potencial, esta vale siempre, esta siempre. Y es la que vamos a usar esencialmente en este tema. Y solo está justificado lo de m por g por h cerca de la superficie terrestre, teniendo en cuenta que entonces cogemos el origen de energías en el suelo. ¿Vale? Bueno, ¿y ahora cómo aplicamos esto? O sea, que esto, aquí hay mucha teoría, pero ¿qué aplicaciones hay aquí? Venga, pues es el momento de las aplicaciones. Vamos a ver algunas aplicaciones importantes de esta ecuación, ¿vale? Si la energía mecánica al principio es igual a la energía mecánica al final, lo desarrollamos y esto quiere decir que un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos, porque ahora la energía potencial lleva un menos, g por m partido de la distancia al principio, va a ser exactamente lo mismo que al final. En esta ecuación, si nos apeteciese, podemos, como podéis ver, tachar la masa del cuerpo que se mueve, que va a ser irrelevante. ¿Vale? Entonces, esta va a ser la ecuación importante. De ver que la energía al principio y al final es la misma, solo que en vez de haber aquí un más m por g por h, va a haber un menos g por m partido de r, que ahora va a valer en cualquier situación. Venga, primera aplicación, pues lanzamientos, por ejemplo. ¿Vale? Una aplicación típica, ¿no? O sea, ahora tengo aquí la Tierra, ¿no?
Vamos a poner los datos típicos, la constante de Newton, también el radio de la Tierra nos lo van a dar. Muy bien. Y también nos dan la masa de la Tierra. Bravo. Y ahora hacemos el típico problema de qué altura máxima va a alcanzar algo cuando lo lance. Solo que ahora no lo voy a lanzar despacito precisamente. Vamos a lanzar algo. Este proyectil resulta que está aquí en la superficie de la Tierra y lo voy a dar una velocidad inicial de 1 kilómetro por segundo, de 1000 metros por segundo. O sea, imaginaros el petardazo. ¿Eh? En un segundo casi desaparece de la vista, subió 1 kilómetro. O sea que esto va a llegar bastante altito. ¿Vale? Y me piden que, ¿cuál es la altura máxima? Bueno, como en cualquier problema de conservación de la energía, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es encontrar un inicio y encontrar un final. En este caso, ¿cuál es el inicio? El inicio es cuando está en la superficie de la Tierra, donde tengo el dato que me dan. ¿Y cuál es el final? Pues lo voy a coger donde está la incógnita que a mí me dan, que es la altura máxima. ¿Qué es lo que tengo que determinar? Igual que en los problemas que hacíamos en el tema anterior, nos fijábamos en tres cosas que eran la velocidad, la altura y si hubiese algún muelle, cuál es su compresión, ¿vale? Aquí me tengo que fijar en dos cosas esencialmente, en la velocidad y en la distancia al centro de la Tierra. Venga, al inicio, ¿cuánto vale la velocidad al inicio? Ya lo tengo. ¿Y cuánto vale la distancia al centro de la Tierra al inicio? Ah, pues el radio de la Tierra. ¿Vale? No es cero, ¿eh? Porque la distancia siempre es hasta el centro. Y eso es 6,378 por 10 a la 6 metros. ¿Y qué es lo que sé del final? Bueno, pues la distancia al final, al centro de la Tierra, no la sé, porque si no sabría la altura máxima, claro, es la incógnita. Y la velocidad final sí que la sé. La velocidad final es cero, porque la altura máxima es cuando justo paso de subir a bajar. Y ahí, por un momento, pues esto se para. Ok, McKay. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer es sustituir datos aquí. Simplemente, venga, vamos a poner en esta ecuación que tengo aquí, ya he tachado las masas del cuerpo que ni siquiera me lo dan. Da igual si esto pesa 500 kilos, 20 kilos, 800 kilos. Mientras sean masas mucho más pequeñas que las de la Tierra, recordad que cae exactamente igual un gordo que un flaco. ¿Ok? Sin tener en cuenta el rozamiento. Venga, pues un medio. Velocidad inicial al cuadrado. Ponemos por 1000 al cuadrado. Menos 6,67 por 10 a la menos 11. Multiplicado por la masa de la Tierra, que es 5,97 por 10 a la 24. Lo divido entre esa distancia inicial al centro de la Tierra, que es el radio, y ahora esto es igual a un medio por la velocidad final al cuadrado, que es 0, así que esto se va, menos 6,67 por 10 a la menos 11, aquí va la masa de la Tierra, que no me va a caber bien ahí, por 10 a la 24, y esto partido por la distancia final, que es lo que quiero saber. Bueno, pues lo que hay que hacer es meter esto simplemente en la calculadora. Son números pues muy grandecitos. Vamos a ponerlo en un momento. A veces se tarda un poquito en hacer estas cuentas, pero no las tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Quien tiene que trabajar ahora ya, una vez que hemos hecho eso, es simplemente la calculadora. Bueno, esto de aquí nos queda
menos 9,644 por 10 a la 6. Y esto de aquí, pues vamos a verlo en un momento. Nos queda menos 6,67 por 10 a la menos 11, por 5,97 por 10 a la 24, pues nos queda menos 3,982 por 10 a la 14, partido de la distancia final. Bueno, y ya está, ¿no? Al igualar los menos se van a ir. Tengo 9,644 por 10 a la 6 es igual a 3,982 por 10 a la 14 dividido de la distancia final. Y despejar es fácil, sencillo. Y para toda la familia, ahí lo vemos. ¿Y qué me queda? Pues me queda, en un momento lo sabemos, sí, 4,13 por 10 a la 7 metros. Claro, ¿es exactamente esto lo que quiero? Bueno, no, no, porque lo que quiero es la altura máxima cuando me dicen es con respecto a la superficie de la Tierra, no al centro. Vale, y en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en ese caso lo único que tengo que hacer es saber que esa altura va a ser simplemente la distancia al centro, pero le tengo que restar el radio de la Tierra. Entonces va a ser 4,13 por 10 a la 7 menos 6,378 por 10 a la 6. Y eso nos da 3,49 por 10 a la 7 metros. Eso es, unos 35.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. O sea que llega muy alto, ¿vale? Si lo hubiéramos intentado hacer con el típico, poniendo que la G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado y aplicando MRUA, veríamos que el resultado cambia mucho. Porque es que ahora ya no es cierto que sea un MRUA con la gravedad constante. ¿Vale? Muy bien, pues esto funciona, como veis, muy parecido a como funcionaba antes, pero ahora ya no puedo poner aquí M por G por H, tengo que poner la fórmula de la energía potencial que va a funcionar siempre, no solo a ras de tierra. Ahora queda aquí una pregunta, y aquí lo vamos a dejar por hoy, que es lo que llamaríamos la velocidad de escape. La pregunta es la siguiente. Cada vez que lanzo algo, estoy acostumbrado a que vuelva a bajar. Siempre baja. Claro, pero aquí hay un problema. Y es que como la Tierra, conforme se van las cosas cada vez más lejos, atrae menos, la pregunta es, llega una velocidad de lanzamiento a partir de la cual las cosas no vuelven a caer? Los objetos no vuelven a la Tierra, se escapan completamente de ella. Bueno, pues la respuesta a esta cuestión es afirmativa y vamos a aprender cómo calcularla en el próximo vídeo.